Quiero hablar en esta ocasión sobre un tema bastante controversial y que obviamente pues involucra a mucha gente, lo que es el plagio, ¿no? Tanto literario, académico, pictórico y musical, que es una cosa bastante escabrosa para mucha gente y hasta cierto punto es como ponerle el cascabel al gato, porque ahí vamos a encontrar pues ¿qué entendemos por plagio, ¿no? En el plano literario? Es la apropiación de algo intelectual, de algo cultural, de algo creativo propio de otras personas y hacerlas pasar por suyas. El plagio es la actitud delincuencial que de alguna manera busca cierto protagonismo, notoriedad o fama con el esfuerzo y el trabajo de los demás. Y creo que el plagio se da porque indudablemente las personas que no tienen la capacidad de crear buscan simular que son creadores, apropiándose ilícitamente de trabajos ajenos, buscan lograr notoriedad. Y esa notoriedad obviamente pues llega hasta el día que se descubra, ¿no? Hasta hace un par de décadas atrás era un poco difícil a veces descubrir los plagios porque obviamente no había el sistema del internet, todo eso, los libros no estaban digamos puestos en una vitrina universal como es un Google, ¿no? Y otros buscadores. Entonces era muy difícil porque obviamente la producción literaria como patrimonio mundial es inmensa. Podría decir que es imposible que un escritor, por muy lector que fuese, lograse pues tener una lectura y un conocimiento pleno y total de la literatura. Entonces el plagio hace 20, 30 años atrás era una cosa común y corriente, pero obviamente no estaba difundida, no estaba denunciada. Y aun cuando esté denunciada en el Perú hay casos muy emblemáticos de escritores y autoridades eclesiásticas que han hecho plagio y obviamente pues nada les ha pasado, ¿no? A este monseñor Juan Luis Cipriani, que con todo el desparpajo del mundo y que no tendrá perdón de Dios ni del propio diablo, hace unos meses el comercio lo expectoró porque obviamente había plagiado, ¿no? Alguien que obviamente predica moral, que pide y exige cosas, pues terminó siendo un tremendo y grandísimo plagiador, ¿no? Sus contribuciones, entre comillas, religiosas e intelectuales a este diario El Comercio, pues no eran otra cosa que plagio. Igual ocurrió con el caso del novelista del autor de Un Mundo para Julius. También se descubrió que había hecho plagio de artículos de un español, casi una veintena de plagios. Y obviamente pues terminó siendo eso también un escándalo pues público, cultural, intelectual. Y obviamente se le perdonó la vida porque el señor pues muy suelto de huesos dijo que lo había hecho ebrio y que lo había hecho su secretario, cuando el que cultiva los éxitos, los aplausos y lo económico es él, ¿no? Me estoy refiriendo a Alfredo Bryce Echenique, que tuvo la sinvergüencería de ser un plagio, no uno, sino muchos plagios reiterados de artículos, cuando como el señor irresponsablemente es un beodo empedernido, pues se justificaba de que lo había hecho ebrio y que era su secretario el que enviaba. Cuando él lo leía y sabía perfectamente que aparecía su nombre, pues esa es la peor inocentada que él podría hacernos creer a quienes creemos que somos imbéciles, estúpidos, que no vamos a entender que una persona que envía constantemente sus artículos termina finalmente buscando la revista, el periódico o el boletín en el que salió su trabajo. Entonces es imposible que alguien pueda decir eso. Y cosas por el estilo, ¿no? El plagio es una cosa común y corriente, no solamente acá en el Perú, a nivel mundial, pues han ocurrido. Un emblemático caso pues es el de William Shakespeare, ¿no? Que se decía que tenía sus negros que le escribían. Igual Charles Dickens, igual
Alejandro Dumas, también se decía que tenía todo un ejército de negros que le escribían sus obras, ¿no? Entonces el plagio es una enfermedad y un delito mundial, ¿no? No es solamente que se da aquí en el Perú, ¿no? Sino que a través de la historia de la humanidad han habido siempre estos plagios, de las apropiaciones ilícitas de una obra de alguien que escribió, y obviamente. Y el plagio es muy cotidiano y común y corriente, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Hace unos años atrás había una señora que cosechaba pensamientos, según ella, del Twitter, según ella, de las redes sociales, y ella agarraba, inocentemente, entre comillas, que agarraba, lo copiaba y lo ponía en su muro, ¿no? Sin comillas, sin cita, fuente, nada. Y obviamente se hacía la tonta, cosechaba los éxitos. Ay, qué bonito que escribes, qué bueno que piensas, muchas gracias, sí, pensar en... O sea, ella misma, digamos, se autofelicitaba cuando otro le daba el estímulo. Entonces era un plagio consciente, ¿no? No era nada tontita, ¿no? Pero ella decía, según ella, que lo encontraba en el Twitter, que lo encontraba por internet, y que inocentemente lo agarraba y lo copiaba y lo pegaba. O sea, qué manera de cosechar un aplauso, pues, fato, inmerecido, porque obviamente sabía perfectamente ella que no era de ella, pero ella, con las respuestas, muy directamente asumía que según ella era la que escribía y la que tenía el pensamiento. Entonces, esos son otros tipos de plagio, común y corriente y cotidiano. Bueno, en el caso de la región Lambayeque, pues los plagios han estado también a la orden del día, y no porque estén ya bajo tierra tengámoslos pues que santificarlos, sino que indudablemente hay gente que, por ejemplo, uno de los famosos plagios que hubo en la década del 80, que salió publicado en El Caballo Rojo, la denuncia por Toño Cisneros, que ya falleció también, fue de un lambayecano, obviamente, muy conocido aquí en el entorno, en el medio, que escribía, publicaba libros, hacía conferencias, y terminó también siendo un plagiador. Después se descubrió, ¿no? O sea, claro, el plagio es un aplauso gratuito que uno lo da a veces sin saber, ¿no? Y años después descubre que esos aplausos fueron inmerecidos, ¿no? Entonces esta persona también logró de alguna manera granjearse aplausos, reconocimientos y cierta notoriedad y fama, pero cuando se descubrió que había plagiado, todo se viene abajo, como un castillo de naipes, ¿no? Y uno de los casos quizá más, podríamos decir, de enfermizos que hay aquí en la región Lambayeque, es la de este señor Cachay, ¿no? Joven noventino que apareció muy tempranamente, ¿no? A la edad de 18, 19 años, pues cosechando poeta joven de la región, cosechando en caretas, en el bundero de la industria. Luego llegaron las redes sociales y se mandó por España, la librería Germinal, y hizo barrisolda, o sea, estafó a medio mundo. Y pese a que se les denunció oportunamente con pruebas, aquí en la Universidad de Pedro Gallo se hizo una denuncia oportuna en un concurso que organizó la FACSHE, y terminó suspendiéndoles el pago, que era de 5.000 soles del premio. Y obviamente pues este señor se le descubrió pues con pruebas al canto, nada de que lo están acusando, calumniando, con pruebas al canto, plagios de distinta índole. Entonces muchas antologías, muchos libros que han recopilado cuentos, poemas, donde figura su nombre, obviamente pues luego se descubrió que eran de otros autores, ¿no? Y muy astutamente, obviamente, cogía de autores de libros poco conocidos. Lo que sí quiero rescatar en este señor es el mérito que tiene, el olfato que tiene para escoger un poema, un cuento para plagiado, ¿no? O sea, tiene buen gusto lector, buen gusto estético, pero obviamente una mala maña, ¿no? Digamos, es quizá aquí el autor hace un mes y días, en España había un concurso que suspendió porque detectó que este señor plagia, le había plagiado de manera completa, ¿no? En el caso de la Universidad Pedro Gallo, el plagio fue muy evidente, ¿no? Es un peruano que vive en México, Miguel Ángel Zapata. Fue un plagio total, o sea, el señor no cambió más que el título del poemario, eran creo que unos 20, 30 poemas, y lo plagió total, o sea, de una sinvergüencería absoluta, en grado absoluto, ¿no? Yo pienso que este señor tiene problemas psicológicos.
porque yo creo que habiéndose detectado tantas veces y denunciado tantas veces, lo que pasa es que la denuncia no prospera, ¿no? Hasta el momento no encontramos que esté Bryce Echenique en la cárcel, que Monseñor Juan Luis Ciprián esté en la cárcel. Hasta ahorita el problema está que los plagiadores han terminado prácticamente sorprendiendo a jurado y a organizadores, a los lectores, y el gran problema es que muchas, digamos, de las instituciones estafadas, vilmente engañadas, no denuncian por la ignominia social, no, pues que eso se va a trascender y cómo quedamos nosotros mal parados, ¿no? O sea, ese es el problema, que creemos que quedándonos callados solucionamos el problema. Y el señor sigue operando impunemente, años, por lo menos ya lleva 15 años, 15, 20 años operando en el plagio y continúa y sigue. Si no fuera por las redes sociales que se detectan, pues no supiéramos de sus fechorías, ¿no? Lo bueno es que las redes sociales permiten ahora, y los filtros muchas veces para detectar plagios hoy lo facilitan más. Y cosas por el estilo también, ¿no? También han habido plagios, por ejemplo, ¿no? A Silvio Rodríguez, alguien que plagió una canción muy conocida de Silvio Rodríguez. Yo digo que Las Estrellas, pues, en la década del 80, pues se granjeaba y se paneaba que era el autor, y bueno, resulta que después, años después, se supo que este no era el autor, sino era el cubano Silvio Rodríguez, ¿no? Famoso por la trova. Y luego después también a Jorge Eduardo Yelson, este poeta peruano, también se le descubrió un plagio de un, entre comillas, poeta aquí conocido en el medio de la región Lambayeque, ¿no? O sea, él creyó que nadie lo iba a descubrir porque obviamente algunos libros de la época no estaban todavía ingresados en el Google. Y luego después se descubrió, ¿no? Plagio completo, ¿no? Hay algunos plagios parciales y otros plagios completos y absolutos, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos, no? De gente que tiene todo un prontuario de plagio terrible, ¿no? Y bueno, luego también Lundero fue otro elemento también, pues, Trujillo, acá Chiclayo, pues se detectaron en la municipalidad José Fomil Lor, en la biblioteca José Fomil Lor también, que organizó el concurso, también se descubrió plagio. Y ahí también estuvo Cachay. ¿Dónde no estuvo Cachay? En la industria, en Caretas, en la Universidad Federico Villarreal, Librería Germinal por España, o sea, se internacionalizó. Y también hay digamos, un plagio pictórico que es muy emblemático y chistoso, ¿no? Alguien aquí en la región Lambayeque, mujer, que nunca se le había conocido la faceta de pintora, y que nunca sabía, pues, que la combinación, digamos, de los colores, ni nunca le había visto ni siquiera un boceto o un apunte, absolutamente nada, resultó de la noche a la mañana en una exposición pictórica, resultó presentando unos cuadros que obviamente eran de escuela, ¿no? O sea, obviamente ver un cuadro de esa naturaleza, inmediatamente uno entraba en la duda y la sospecha, ¿no? Es como por decir que de la noche a la mañana salga una persona sabiendo o conociendo cosas de las que nunca se formó, ni mostró, ni evidenció nada, ¿no? Entonces la sospecha fue tal, y luego después, meses después, el propio autor terminó pues revelando de que obviamente ella le había comprado los cuadros para que ella lo exhiba. Lo que daba más coraje, que esa persona obviamente pues de una manera totalmente desfachatada y alucinada, pues decía que en París estaban, que le pedían estos cuadros por 80.000, 100.000 euros, pero que ella no quería, o sea, una alucinación total, ¿no? Y su meta de ella, París, pero obviamente quería llegar a París con cuadros plagiados, ¿no? Con cuadros, es decir, comprados a un pintor profesional, que obviamente estaba evidenciado su estilo, su técnica y todo eso. Y uno de los pintores amigos, pues, dice, pero Cita, hace una semana me había preguntado que dónde compro sus pinceles, que ella quería comprar pinceles, quería comprar el material para pintar, el óleo y otras cosas. Y no sabe qué color, el rojo con el blanco, qué color da, el azul con el verde, qué color da. No sabía eso, y ahorita ya me resultó con un cuadro. O sea, el cuadro se secó, se pintó en menos de una semana, ¿no?
Entonces eso fue bastante vergonzoso. Creo que ese es uno de los casos más emblemáticos y vergonzosos que hay en los plagios pictóricos aquí en la región de Lambayeque, y lamentablemente también queda impune y a veces queda pues en las voces, ¿no? del entorno del medio. Eso en realidad ese es parte del historial, así sucintamente, a grosso modo, de los plagios que han habido, literarios, pictóricos, musicales aquí en la región de Lambayeque, amén de otros plagios que están todavía por descubrirse. Pero hay otro plagio también que es muy conocido, ¿no? Que se ha hecho muy popular ahorita con la expectoración que se le hizo por ese caso a un candidato presidencial hace poco, que se descubrió, bueno, pues el señor muy orondo, pues ventilaba que era doctor, tanta cosa, y terminó diciendo que la Complutense de Madrid, pues le había otorgado un título, pues legítimo, pero con una tesis falsa que no le correspondía, ¿no? Igual al hermano también, ¿no? Presentó un libro, ¿no? Y resulta que él no había el autor, lo había mandado a hacer el libro. Entonces, aquí en el mundo académico, en el caso de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, hace unos 4 años atrás, hubo una intervención por los problemas que sostiene siempre esta universidad pública, una intervención de un ente del Estado para poder, digamos, hacer una especie de muestreo, inventariado, digamos, de las tesis, de la calidad de las tesis que había, pues, tanto en la maestría como en el doctorado. Y resulta que el dictamen final era de que el 95% de las tesis eran plagios. O sea, eran tesis que habían sido tomadas de otras universidades, se les había cambiado el lugar, la fecha, y obviamente se le había hecho adaptaciones, y todo era exactamente igual. El 95% no eran tesis originales, y dentro de esas tesis, no tesis originales, era que había cosas que ya estaban obtenidas por tesis, eran tesinas, eran monografías, eran ensayos largos, y finalmente había una duplicidad, que esos mismos títulos cambiados, el título en sí del contenido de una de las variables, cambiado con el lugar donde se había hecho la investigación, era, por decir, si hablamos por decir del impacto socioeducativo de la comprensión lectora en un colegio de Lima, solamente se le cambiaba se le tenía toda la variable del impacto de la lectura, digamos, y se le cambiaba solamente en Chiclayo. O sea, lo que era en Lima terminaba siendo en Chiclayo, y cosas por el estilo. Entonces finalmente y hay obviamente un documento, un informe ultra secreto, y que es pues una bomba, porque muchos de los que son hoy doctores y que horrendamente se pavonean que son doctores, resulta que han presentado tesis que no les corresponde a esta realidad, resulta que han comprado tesis de otras realidades y lo han adaptado, resulta que han hecho trabajos casi descriptivos, monográficos, diagnósticos, y han terminado doctorándose con una tesis de esta naturaleza, ¿no? Y eso obviamente refleja pues el escaso nivel académico, intelectual, de investigación que hay acá, porque también dentro de la misma universidad hay toda una mafia, que obviamente son los propios docentes los que terminan, o sea, son juez y parte, terminan siendo los docentes de módulo, ¿no? De los módulos de la maestría y doctorado, y terminan siendo por lo bajo también, entre comillas, los asesores y los hacedores de las tesis. Y el caso de esto es muy evidente, pues el caso de la señorita González y Pepe Gómez Cumpa, pues que están ahorita en la cárcel. Se descubrió que ellos habían hecho toda una red, ¿no? Casi nacional, ¿no? Donde ellos cobraban por hacer la tesis, y ellos cobraban por ya darlo porque ya se sustentó sin que nunca se sustentara. Y obviamente pues ahorita está en la Fiscalía de Prevención del Delito, todos esos expedientes, documentos están ahí, ¿no? Y hay mucha gente que está temerosa que no sepa, porque sabe pues de que ha cometido un delito, ¿no? Ha pagado sus 4.000, 5.000 soles para que le hagan proyecto, tesis, y al mismo tiempo lo leen y le sacramenteen lo que es la aprobación de la tesis. O sea, la gente pagaba sus 5.000 y tenía el grado académico o de magíster o doctor. O sea, es una cosa también bastante escabrosa, ¿no? Por la cual se está pagando el delito hoy, y bueno, hay una que está prófuga todavía, que no la encuentran. Entonces, pero también hay otro estilo, otro tipo, ¿no? Profesores que de alguna manera utilizan los cursos de
de la maestría o el doctorado, ¿no es cierto?, se constituyen también en fábricas o núcleos, donde ellos mismos son jueces y partes, venden, ¿no es cierto?, las tesis, o sea, aprovechan el curso, ¿no es cierto?, del módulo final, el cuarto módulo, porque la maestría y el doctorado dura 2 años cada uno, utilizan el cuarto módulo porque ahí es cuando ya hay la necesidad y la obligación de hacer, ya inscribir el proyecto y obtener el caso de hacer la tesis, ¿no? Bueno, hay un profesor que no voy a decir obviamente el nombre, solamente que es el más minúsculo, el más enano de la FACSHE, que se sabe perfectamente que tiene pues una fábrica y sus negros y sus secretarias donde él, ¿no es cierto?, desde ahí digita y transpone y extrapola información y datos, ¿no? Porque obviamente el estilo de ellos es que todos les envíen a su correo, ¿no?, todos los proyectos, y de ahí, ¿no es cierto?, hacen le cambian el vestuario, ¿no?, lo maquillan y terminan haciendo, o sea, es fácil así pues a tener una fábrica de tesis. Usted, señor, puede producir al mes 30, 40 tesis, ¿no?, cuando todos sabemos que en la investigación para producir una tesis pues uno puede tardarse 1 año y quizás hasta más, ¿no? Normalmente se programa en 9 meses, pero este señor en 9 meses hacía 500 tesis, 200 tesis. Y obviamente pues eso es parte también de la sinvergüencería delincuencial que hay en los niveles académicos, porque las universidades se han convertido, ¿no es cierto?, en ofertantes de títulos profesionales, y obviamente es una mercadería que tiene un buen mercado, ¿no? Porque como se dice en el Perú, papelito manda, pues teniendo una tesis de doctorado o de maestría pues puedes alcanzar otros niveles o mantenerte o escalar posiciones socialmente y académicamente. Entonces lo que estamos hablando es que el caso del plagio también en el nivel intelectual es muy común. Por ejemplo, la FACSHE, en la década del 90, a principios de los 90, ¿no es cierto?, se implementaron una serie de programas, ¿no?, que competían con el curso regular, el PECAT, ¿no?, que fue una de las primeras, fue una de las cosas, y había la necesidad de crear o producir material educativo. Y resulta que las personas que nunca habían escrito ni siquiera una carta, ni siquiera habían escrito un artículo, resultaron siendo autores de libros, ¿no?, didáctica de la matemática, didáctica de la investigación, didáctica de la comunicación. Empezaron a surgir escritores. O sea, ¿cuál es el detalle? Que normalmente hay una cosa que se tiene que diferenciar. Una cosa es la compilación. Yo cojo 20 artículos, 20, digamos, temas de internet y armo un libro, ¿no? Agarro, copia y pega, armo un libro y termino, y abajo le pongo mi nombre, ¿no? O sea, eso es un plagio, porque finalmente lo que debería de decir, señor, que es una compilación. O sea, el compilador es el que agarra solamente, copia y pega, arma, diseña, le hace un índice y le pone, ¿no es cierto?, a punto para ir a la imprenta, a la edición. O sea, esta gente terminó siendo, y ojo, que cada gente, cada, entre comillas, libro, cada módulo, tenía un valor, ¿no es cierto?, un valor de entre 2.000 y 3.000 soles. O sea, la gente terminaba usufructuando, ¿no es cierto?, con trabajo intelectual ajeno, terminaba usufructuando. Es verdad que hay una ley que permite, que en el caso de cuando los artículos científicos de investigación, ¿no es cierto?, no tienen un fin de lucro y pasan a ser un material de estudio para investigadores o formadores dentro de la maestría o doctorado, es verdad que es posible eso, pero citando las fuentes. Lo que pasa es que los señores nunca citaban las fuentes y muchas veces hasta le quitaban los nombres de los autores y aparecían como que ellos son los autores. Luego después, cuando ya han habido las denuncias respectivas, ya han empezado a aparecer las fuentes. Pero finalmente nunca aparecía en la carátula el título de compilador. No es lo mismo un antologista, un compilador, que un creador. Un creador es el que le cuesta el esfuerzo crear, producir, ¿no es cierto?, algo. Y es fruto de su intelecto y de su imaginación y creatividad. Que no es lo mismo que agarrar, pues, yo quiero ser antólogo, pues tengo que poner la antología, ¿no? Porque si yo antologo a 10, 15, 20, 25 poetas, pues no, yo no soy el autor de cada uno de los poemas, soy el antólogo, el que selecciona. Pero yo tengo que ponerle, ¿no es cierto?, en la carátula, en mi libro, poner antólogo. O sea,
tiene un valor, pero jamás el valor de un compilador o un antólogo, jamás el valor se puede equiparar al valor del creador, al que produce un libro, ¿no? Pimentel de Hildebrando Briones, ¿cierto? Es autor, él produjo este libro, todas estas décimas las produjo él es el autor, ¿no es cierto? Pero si alguien coge sus décimas y lo compila en un libro, obviamente el otro es compilador. O sea, una cosa es autor y otra cosa es compilador, otra cosa es antologista. Por lo tanto, yo creo que ahí tiene que ver esas precisiones, porque obviamente también ahí caemos en un plagio. Nos hacemos los tontos, ¿no? Que no estamos plagiando, pero en sí hay un plagio. Cuando yo tomo información de muchas personas y no las cito, no las pongo como fuentes o las referencias, pues estoy cometiendo un delito, ¿no? Y ese delito pues está casi, digamos, plagado aquí en el mundo académico de las distintas universidades, ¿no? Si nos vamos a hacer un recuento, si nos vamos a hacer, bueno, ya el caso de la Universidad Perú del Gallo ya está perfectamente documentado e informado. Bueno sería que se diera a conocer pues cuáles son los trabajos de quienes han plagiado, ¿no? De la escuela de posgrado, cuáles son los trabajos que se han plagiado y cuál es el nivel que tienen, ¿no? Solamente hay un 5% de los trabajos que están presentados, sustentados y aprobados como para grado de maestría y doctor, solamente un 5% que tienen el nivel y la categoría del estándar internacional de ser una tesis de grado. El 95% son tesinas, monografías, diagnósticos, informes, y obviamente dentro de ese bloque del 95% se encuentran también las tesis que están plagiadas de otras universidades y hasta de otros países. Obviamente en el internet tú puedes encontrar centenares de tesis y hay gente que tiene la capacidad, la especialidad de darle la vuelta, ¿no? Cambiarle solamente el nombre, ¿no es cierto? Y todo el resto queda ahí, todo el armazón, toda la estructura queda ahí, ¿no es cierto? Solamente le cambiamos el ropaje, le hacemos una maquillación y terminamos finalmente construyendo una tesis, que es más o menos una de las técnicas, ¿no? Y creo que el acto más bochornoso que acaba de suceder, pues ha puesto con este ex candidato presidencial, que es el más vergonzoso que puede haber en la historia del Perú y en lo académico, ha puesto pues en tapete esto. Y espero que los filtros y el control pues sean cada vez mayores, pero claro, ya la semilla negativa ya se sembró, las tesis ya están ahí plagiadas y bueno, pareciera que no hay nada que hacer, ¿no? Y el delito ya se consumó y bueno, ya podría decirse que hasta prescribió si es que nadie de oficio pues lo denuncia, ¿no? Entonces también eso es parte de un poco de la idiosincrasia, eso es parte también, digamos, de la actitud que normalmente, porque no hay una cultura de investigación. Generalmente la gente que se doctora o que se pone, logra el título de magíster, lo hace con un fin, no necesariamente de investigador, con un fin de poder tener un producto acreditable que le sea, que le llene y le abulte a su currículo vitae, y que de alguna manera eso le permita tener una movilización social, una movilización laboral y poder obtener de repente a veces un grado, un prestigio que no se traduce finalmente en, digamos, la condición, ¿no es cierto?, de un magíster, un doctor. Normalmente los escuchas hablar 3 minutos y te das cuenta que ese doctor pues ha pasado por aguas calientes, ¿no? O sea, el magíster, el doctor, termina siendo un título casi así nobiliario, ¿no? O sea, un título que lo adorna y que obviamente algunos, bueno, lo pavonean, pero cuando se quiere traducir en la calidad educativa o se quiere traducir en lo que él puede producir en textos, pues mucho aquí en nuestra Universidad de Perú del Gallo, creo que ahorita deben haber ya casi unos 150 doctores, ¿no? Pero de esos 150 doctores, ¿cuántos producen intelectualmente textos? Porque creo que la maestría y el doctorado es para producir intelectualmente textos, para llegar a la investigación. ¿Cuántos producen textos propios, ¿no? Independientemente de las antologías, de las compilaciones, ¿no? Las recopilaciones, ¿cuántos producen investigación de manera sostenida, a pesar de que hay un programa que les paga para hacer investigación?